posibilidades para plantear problemas usando tecnología digital en ambientes de resolución de problemas. Bueno, el marco conceptual que fundamenta este trabajo es básicamente problem posing o planteamiento de problemas. Por un lado, Stoyanova y Ellerton clasifican o proponen una clasificación para el tipo de problemas matemáticos en tres categorías, o usando tres categorías, que son problemas estructurados, problemas semiestructurados y problemas abiertos. Obviamente esta caracterización o esta clasificación la hacen pensando en ambientes tradicionales o estáticos de lápiz y papel. Lo que tenemos que hacer ahora es repensar esa clasificación en términos de las posibilidades que presenta o que ofrece la tecnología digital, en particular GeoGebra. Traigo unos ejemplos ya repensados en esta o repensados utilizando la tecnología. Ahí está un problema estructurado, se da un triángulo cualquiera, hay que buscar o probar que siempre se puede dividir en dos secciones del misma área por medio de una recta paralela a uno de los lados. Este problema es estructurado porque explícitamente nos da todos los objetivos y las condiciones necesarias y suficientes para resolver el problema. Ahora, otro tipo de problemas son los semiestructurados. En estos problemas semiestructurados las condiciones ya no son tan explícitas. Como ejemplo tenemos este problema. Si se te dan cualquiera tres líneas, yo le llamo líneas notables, ¿cómo construyes el triángulo que tiene esas líneas o esas rectas como sus rectas notables? Puede ser cualquier combinación de medianas, bisectrices, alturas. Entonces, si yo tengo cualquiera tres rectas que van a ser las rectas notables del triángulo, ¿cómo construyo el triángulo? Ese problema ya es semiestructurado porque ya no nos dice, por ejemplo, qué rectas notables van a ser. Yo puedo escoger tres bisectrices, puedo escoger tres medianas, puedo escoger tres alturas o puedo escoger una de cada una y entonces preguntarme cómo construyo el triángulo. Ese problema pues, ya es semiestructurado. De hecho, si lo planteamos así, hay como más de 60 posibilidades que yo puedo plantear dependiendo de la recta notable que yo escoja, ¿no? Este es un ejemplo de problema semiestructurado. Y bueno, ¿cómo pensamos los problemas abiertos usando la tecnología o GeoGebra? Pues no tenemos ningún enunciado, no tenemos un problema, no tenemos objetivos. Empezamos, por ejemplo, con una configuración, en este caso es un triángulo, una figura básica. Y entonces, a partir de analizar de forma dinámica esa figura básica, pues puedo empezar a formular o a plantear nuevos problemas. Por ejemplo, voy a darle movimiento a este triángulo por medio de una recta paralela a uno de sus lados. Entonces este triángulo se mueve de esta forma. Y entonces a partir de esa exploración no hay ningún problema a priori. Entonces puedo yo empezar a preguntarme, por ejemplo, ¿cómo varía el área de ese triángulo? ¿No? ¿Cómo varía su perímetro? Obviamente si yo encuentro los puntos notables de ese triángulo, el ortocentro, el circuncentro, el baricentro, ¿cómo se comportarán esos puntos? ¿Se moverán? ¿De qué forma se moverán? ¿Seguirán algún patrón? Entonces, por ejemplo, voy a trazar el circuncentro, el ortocentro de ese triángulo, y entonces voy a ver cómo se comporta si yo muevo esta familia de triángulos. Pues eso parece ser un lugar geométrico y parece ser una parábola, ¿no? Entonces ahí empiezo yo a formular nuevos problemas. ¿Será eso una parábola? ¿Cómo demuestro que eso es una parábola? ¿Qué tipo de parábola es? ¿Cuál es su ecuación? Y entonces ya me engancho en un proceso de formulación de problemas a partir de una exploración dinámica de una figura básica. Entonces este sería un ejemplo de problemas abiertos. Y bueno, otra idea fundamental de este trabajo pues es la estrategia de planteamiento de problemas propuesta por Brown y Walter, que es la propuesta o la estrategia What If Not, que consiste básicamente en modificar o eliminar condiciones específicas de un problema que ya ha sido resuelto. Entonces, ya resolví un problema, ahora ¿qué pasa si le modifico algunas condiciones al problema? Pues planteo, y a partir de esa modificación, planteo nuevos problemas. ¿Cuáles son las ideas medulares de esta investigación? Bueno, para empezar, la importancia de formular problemas o la formulación de problemas en la educación matemática
principalmente lo relacionado con creatividad y autonomía de los estudiantes. Después también la importancia de las habilidades de los profesores para formular problemas. Uno como profesor normalmente necesita formular problemas de acuerdo a las necesidades o a los requerimientos o incluso deficiencias de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces nosotros necesitamos tener habilidades para formular problemas que se adecúen a las necesidades de nuestros estudiantes. También en la literatura se reconoce que profesores y futuros profesores pues tenemos muchas dificultades para enfrentarnos o para engancharnos en actividades de formulación de problemas. También la necesidad de investigaciones o estudios que den cuenta de cómo afecta el uso de tecnologías digitales en este proceso de formulación, planteamiento de problemas. Y bueno, esto desemboca en una necesidad de programas de formación de profesores para que formulen problemas, ¿no? Desarrollen habilidades de planteamiento de problemas. ¿Cuál es la pregunta de investigación del estudio? Bueno, ¿qué oportunidades ofrece un sistema de geometría dinámica, en particular GeoGebra, a profesores en servicio y futuros profesores para formular y resolver problemas, y qué heurísticas y estrategias exhiben durante este proceso? ¿Cuál es el problema que les voy a presentar? Bueno, empezamos con este problema de Schoenfeld, que lo presenta en su libro Mathematical Problem Solving de 1985, que es, tenemos el triángulo, entonces cómo podemos dividirlo en dos secciones de misma área y la división sea por medio de una recta paralela a uno de los lados, ¿no? Como les comentaba en una diapositiva anterior, ese es un problema estructurado. Están todas las condiciones necesarias y suficientes para que lo podamos resolver. Entonces, si le aplicamos la estrategia de Brown y Walter a ese problema para transformarlo en un problema semiestructurado, tenemos este nuevo problema. Se te da un triángulo cualquiera, ¿cómo le hago para dividirlo en dos secciones que tengan la misma área? Aquí ya la condición que eliminamos es que la división sea por medio de una recta paralela. Aquí divídelo como quieras, ¿no? Es libre. La implementación y recolección de datos de este estudio, bueno, primero se trabajó, esta actividad forma parte de todo un diseño que se implementó durante 13 sesiones semanales con duración de 3 horas. Y una primera parte de estas sesiones, o bueno, las sesiones realmente eran trabajo presencial. El trabajo era de forma individual o en parejas, no había una restricción o un señalamiento específico en eso. Después, bueno, se daba un tiempo para que los participantes trabajaran las actividades. Después había una sesión plenaria de discusión en donde los participantes pasaban al frente a mostrar sus avances, a mostrar sus ideas, a mostrar sus resultados y hacer una discusión grupal de esos avances, ¿no? Y finalmente, pues las discusiones se llevaban más allá del salón de clases por medio de discusiones en línea. Para esto se utilizó un muro digital, se llama Padlet. Entonces, después de las discusiones presenciales, los participantes discutían por medio de estos muros digitales en línea. Y la recolección de datos pues fueron grabaciones de las sesiones presenciales, las hojas de trabajo de GeoGebra y los reportes escritos que presentaban los participantes. En esta diapositiva resumo todos los resultados de este estudio, de este problema en particular. Voy a intentar mostrar o enfatizar los episodios de planteamiento de problemas que hubo. Entonces, empezamos con las soluciones iniciales presentadas por los participantes. Estas soluciones hay que resaltar que ya tienen un razonamiento dinámico. Sí, bueno, claramente la primera solución o el primer tipo de soluciones que presentaron fueron a partir de la mediana. Para dividir un triángulo en dos secciones de misma área, pues basta con trazar la mediana. Esta es como que la solución más inmediata que se les ocurrió a los participantes. Esta solución es estática y bueno. Pero bueno, luego surgieron otro tipo de soluciones ya con un razonamiento dinámico que es un tanto difícil que se nos ocurra si trabajamos en lápiz y papel. Por
ejemplo, esta solución a un participante se le ocurrió, bueno, a partir de la mediana puedo restar de un lado de la mediana un polígono regular y del otro lado lo sumo. O sea, tendría esta sección de aquí del triángulo con este polígono y luego esta sección de aquí con este polígono. O sea, a este triángulo le resto este polígono, pero se lo sumo al de acá. Entonces, por medio de ese pensamiento, pues también se puede dividir el triángulo en dos secciones de misma área a partir de la mediana. Aquí lo interesante es que, bueno, ya el polígono puede variar o incluso puede variar el tipo de polígono, el número de lados, ¿no? Otro tipo de soluciones fue, por ejemplo, con paralelas medias. Si yo trazo los puntos medios de cada uno de los lados y trazo segmentos paralelos a los lados, puedo obtener esa división en donde si yo tomo dos pares de triángulos, entonces cualquiera de dos pares de triángulos ahí, puedo dividir el triángulo en dos secciones de misma área. Esta otra solución inicial también se presentó. Aquí, en vez de usar la mediana como recurso, pues la mediana, ¿cuál es la idea fundamental de la mediana? Conservo la altura del triángulo y la base la divido en dos partes iguales, ¿no? Esa es la idea de utilizar la mediana. Pero aquí dijeron, bueno, en vez de dividir la base en dos partes iguales, pues lo que hago ahora es dividir la altura en dos partes iguales. Trazaron el punto medio, conservaron la base del triángulo original y entonces este triángulo de color verde tiene la mitad de área del triángulo original. Entonces esa fue un tipo de solución inicial. Este otro ya es una solución dinámica. Entonces, por medio de la paralela media, por medio de esta paralela media, divido la altura del triángulo en dos partes iguales. Y entonces este punto lo puedo mover en toda esta paralela media y la altura, el área de ese triángulo naranja va a ser constante y además va a ser igual a la mitad del triángulo original. Entonces fíjense aquí la diferencia, ya que hay una infinidad de soluciones, porque este punto puede estar, por ejemplo, aquí, que sería la mediana visto el triángulo al revés, pero puede estar en cualquiera de estas posiciones. Entonces ya hay una infinidad de soluciones y estoy dividiendo el triángulo en dos secciones con misma área. Se presentó esta otra solución, que es básicamente la misma idea de la anterior, pero ahora con dos triángulos y conservando la mitad de la altura original. Estos puntos también se pueden mover y tenemos una infinidad de soluciones. Por ejemplo, ahí una sección sería esta parte y la otra sección sería conformada por estos dos triángulos, ¿no? Esta otra solución también es a partir de un razonamiento dinámico. El área del triángulo azul es la mitad del área del triángulo original. ¿Cuál fue la idea que siguieron aquí los participantes? Bueno, voy a tomar la mitad de la base del triángulo original y la voy a trasladar por medio de un compás, la voy a trasladar a este punto dinámico. Entonces, la base de este triángulo azul, que es este segmento de aquí, es constante y además igual a la mitad de la base del triángulo original. Entonces esa área del triángulo azul va a ser constante igual a la mitad del triángulo original, no importa la posición del punto N. Entonces esta fue otra forma que se les ocurrió para dividir el triángulo en dos secciones del misma área. Bueno, después los participantes plantearon otros problemas motivados evidentemente por las permisibilidades que ofrece la herramienta. Estos ya son los problemas que plantearon después, y en los que la solución ya requirió de un análisis distinto. Ya las soluciones, digamos, no son de tipo que se puedan conseguir con regla y compás de manera simple, ¿no? Entonces, por ejemplo,
un participante planteó el problema, pues yo quiero dividir el triángulo con un punto móvil sobre este lado y trazando perpendiculares a cada uno de los dos lados del triángulo. Entonces la pregunta es, ¿en qué posición debe de estar el punto móvil para que este cuadrilátero de aquí, este cuadrilátero azul, tenga la mitad de área del triángulo original, ¿no? Entonces él se planteó dividir así el triángulo, por medio de un punto aquí y perpendiculares a los lados. Entonces, ¿qué tipo de análisis se implementó o qué tipo qué estrategia se usó para poder resolver este problema? La estrategia fue la siguiente. Esta estrategia nosotros le llamamos análisis dinámico de relaciones. ¿En qué consiste esta estrategia? Bueno, a mí me interesa analizar cómo cambia, cómo se comporta el área de este cuadrilátero. Entonces lo que hago es crear un punto dinámico, en este caso este punto de aquí, en donde su abscisa va a ser la coordenada o la abscisa de este punto móvil. 2.60, por ejemplo, para este caso 2.65 y 2.65, ¿no? Y quiero ver cómo se comporta el área de este polígono, que en este caso es 10.66, va a ser mi ordenada de ese punto. Ese punto es un punto dinámico porque si yo muevo este punto se va a mover y siempre va a analizar la covariación que existe entre la posición de este punto y el área respectiva del polígono que se forma. Entonces, de hecho, si yo muevo el punto, ese punto azul de arriba, el punto G, también se mueve porque ese punto es dinámico y les repito, relaciona la posición de este punto con el área del polígono. Este otro punto de aquí es la misma idea, nada más que ahora el análisis es la posición de este punto con el área restante, ¿no? Que es el área de este pedazo de aquí y este pedacito de aquí, que es el área del triángulo original menos esta, ¿no? Entonces, la solución a ese problema que planteó el participante la obtuvo en el momento en el que estos dos puntos coincidan, ¿no? En ese momento hay una solución. Y en este otro momento hay una solución. Entonces, la estrategia que siguieron fue, pues voy a analizar cómo se comportan esos puntos. Voy a analizar cómo se comportan por medio del lugar geométrico o rastro que dejan al moverse. Y voy a encontrar la intersección de esos dos lugares geométricos. Cuando yo encuentro esa intersección, pues ya tengo los puntos en donde debo poner ya tengo las posiciones en donde tienen que estar el punto D para que se forme o para que pueda yo resolver el problema. Ahora otro tipo de, por ejemplo, otro problema que plantearon es ¿qué pasa si ahora el triángulo original lo busco dividir pero por medio de un sector circular? Pues ahora se me ocurrió, bueno, a un participante se le ocurre, voy a dividir el triángulo por medio de un sector circular. Lo que busco es ahora que este sector circular tenga la mitad de área del triángulo original, ¿no? ¿En qué momento voy a conseguir eso? Entonces, la estrategia que siguieron para resolver el problema fue nuevamente crear puntos dinámicos que relacionan la posición de este punto con respecto al área tanto del sector circular, que es este punto, y al área restante, que es este de acá. Entonces, cuando esas dos áreas coincidan, cuando yo mueva este punto, cuando esas dos áreas coincidan, o cuando estos dos lugares geométricos se intersequen, entonces ahí voy a tener la solución al problema. En este caso, aproximadamente ahí. También propusieron el problema, plantearon el problema de dividir el triángulo por medio de la paralela, o sea, el problema de Schoenfeld, ¿no? Aquí ya apareció también, lo plantearon ellos. Entonces, ¿en dónde debe de colocarse el punto
este móvil para que yo pueda dividir el triángulo en dos secciones de misma área. El análisis lo hicieron siguiendo la misma estrategia. Entonces crearon el punto, los puntos dinámicos para analizar la covariación del área de esas dos figuras con respecto a la posición del punto móvil. Y bueno, esa variación la analizaron en términos de los lugares geométricos creados por esos puntos, y la solución se obtiene cuando esos dos lugares geométricos se intersecan, o cuando estos dos puntos son el mismo, ¿no? También plantearon, bueno, también puedo dividir el triángulo por medio de una recta perpendicular a uno de los lados. Entonces la pregunta es, ¿en dónde tengo que colocar el punto móvil para que el triángulo que se forma con esta configuración de una recta perpendicular tenga la mitad de área que el triángulo original? Entonces la solución en este caso se encuentra en el punto de intersección del lugar geométrico que describe este punto con la recta. En este caso esta recta tiene la ecuación y igual al área del triángulo sobre 2, ¿no? Es cuando tengo el área de este triángulo original dividida en 2, ¿no? Entonces ahí la solución sería ahí más o menos. Otros dijeron, bueno, voy a dividir el triángulo ahora con otro triángulo en donde la base de ese triángulo la pueda mover, e incluso puedo mover este punto. Entonces, ¿en dónde tengo que colocar este punto para que el área que se forma de esta sección azul sea la mitad del área del triángulo original? Y bueno, visualmente la solución se encuentra ahí. Nuevamente es la misma estrategia. Este punto es un punto dinámico que relaciona la covariación, en este caso del área del triángulo azul, con respecto a la posición de este punto. Y esta recta pues es la recta y igual al área del triángulo original sobre 2. Entonces cuando se intersequen esos dos lugares geométricos, que en este caso son rectas, pues tengo la solución al problema. Y bueno, otro participante planteó, ahora yo quiero dividir el triángulo por medio de una recta cualquiera, una recta oblicua. Entonces quiero poner un punto móvil aquí, y también por medio de este otro punto puedo dividir el triángulo en dos secciones, esta y esta, por medio de una recta cualquiera, ¿no? Puede tener cualquier inclinación y puede este punto estar en cualquier parte de la base. Entonces, con la misma estrategia se construyeron ese lugar geométrico creado por este punto, que en este caso fue una hipérbola, y la solución se obtendría visualmente aproximadamente por ahí. Pero bueno, estos son ejemplos de distintos problemas que plantearon los participantes para dividir el área del triángulo en dos secciones del misma área. ¿Qué otro episodio de formulación de problemas se dio? Recuerden que estoy intentando enfatizar los episodios de planteamiento de problemas que motivaron o que fueron motivados por el uso de la herramienta, ¿no? Entonces, otro episodio que fue importante fue cómo argumentar resultados. Cuando uno trabaja con este sistema de geometría dinámica, a veces uno encuentra soluciones y no sabe por qué funcionan. O sea, digo, por medio de la exploración ya me di cuenta que aquí obtengo una solución, pero no sé por qué. Entonces, el argumentar por qué funcionan fue un episodio importante de formulación de problemas. Hay que demostrar por qué esa construcción funciona. Por ejemplo, aquí un participante encontró esta solución. Lo que hizo fue poner un punto móvil sobre la base. Este punto se puede mover por en cualquier posición de la base. Y lo que hizo fue, bueno, voy a encontrar el punto medio de la base, trazo la mediana. A partir del punto medio trazo la paralela a esta recta de aquí, y donde interseca, de ahí trazo el segmento al punto móvil.
y esa es la solución. La encontró por medio de puras exploraciones, o sea, cuando la pasó a mostrar al frente y se le cuestionó cuál había sido pues su razonamiento, dijo que la había encontrado por medio de una exploración de casos particulares y moviéndole, ¿no? Entonces ya después el objetivo es, vamos a ver por qué esa construcción funciona, cuál es el argumento ahí, ¿no? Y bueno, se llegó a la conclusión de que el argumento tenía que ver con la proposición 37 de Euclides, pero bueno, no voy a profundizar en eso, nada más quiero resaltar que la argumentación de soluciones fue un episodio importante de formulación de problemas. Otro episodio otro episodio de formulación de problemas muy importante cuando uno trabaja con esta herramienta es la elección de variable independiente. Cuando uno analiza la covariación de atributos de figuras, o sea, en este caso la estrategia que les presenté es analizar el área variable de una figura con respecto a la posición de un punto, ¿no? Pero esa variable independiente, o sea, lo que yo escojo como abscisa del punto móvil, determina qué lugar geométrico obtengo. O sea, yo puedo escoger cualquier cosa, puedo escoger, por ejemplo, la abscisa de un punto móvil, puedo escoger su ordenada, puedo escoger la distancia de ese punto a otro punto, puedo escoger muchas cosas. Por ejemplo, para este problema, aquí hay dos ejemplos de elección de variable independiente distinta. Estoy analizando la variación del área de este triángulo azul. Para este primer caso, en rojo, estoy analizando cómo varía el área de este triángulo azul en función de la posición de este punto. De hecho, la abscisa de esos dos puntos es la misma, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay ahora si analizo la variación del mismo triángulo, pero ahora con la posición de este de acá, que es este punto de acá? Entonces, esa elección de variables independientes me va a dar dos lugares geométricos distintos que se puede prestar o son episodios de formulación de problemas, porque aquí me pongo a analizar una recta, sus propiedades de las rectas, y en este caso, si elijo esta variable independiente, voy a obtener una hipérbola como lugar geométrico, y ya involucra otra serie de problemas, ¿no? El dominio de las soluciones, por ejemplo, para esta configuración en donde busco dividir el triángulo original por medio de una recta perpendicular, ya vimos que la solución se obtiene cuando este punto interseque a este de acá, a la recta, ¿no? Entonces, hay configuraciones para las cuales este análisis no me va a servir así de esta forma. A eso me refiero con el dominio de soluciones. Por ejemplo, si el triángulo está de esta forma, este tipo de análisis o esta configuración dinámica no me va a ayudar para resolver el problema, porque si yo trazo una perpendicular ahora, digamos que la máxima área que yo puedo obtener con esa configuración va a estar aquí y no voy a alcanzar a obtener la mitad del área del triángulo original. Ahora, lo que tendría que hacer es que este punto va a pasar de este lado y trazar la perpendicular acá, ¿no? Entonces, ese tipo de análisis de las limitaciones que también tienen las configuraciones dinámicas también fue un episodio importante de formulación de problemas. Otro episodio importante fue encontrar elementos importantes de las cónicas. Cuando implementaron la estrategia de análisis dinámico de relaciones o analizar la covariación del área de las figuras, pues surgieron hipérbolas, surgieron parábolas, surgieron rectas. Entonces, un episodio importante de formulación de problemas que surgió es cómo encuentro los elementos importantes o cómo encuentro por ejemplo, los focos, los vértices, la directriz de esas cónicas, ¿no? O si sale una recta, ¿cuál es su pendiente? ¿Cómo varía su pendiente? Entonces, ese tipo de preguntas motivaron nuevos problemas que consistieron en analizar esos lugares geométricos que surgieron del análisis dinámico.
Y bueno, finalmente, ¿cómo encuentro una